Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la capa de transporte. Ya salimos de la capa de red, ya vimos algunos temas asociados a esta capa, sobre todo el tema del direccionamiento, y ahora vamos a subir de capa. Vamos a pasar a la siguiente unidad del contenido de la asignatura, que viene a ser específicamente la capa de transporte, que se encarga del transporte extremo a extremo de los diferentes mensajes en una red de computadoras. Y vamos a hablar acá en esta unidad de lo que tiene que ver con los protocolos TCP y UDP. Muy bien, la capa de transporte en relación con los modelos OSI y TCP/IP se llaman de la misma forma. Anteriormente, en la capa de enlace a datos, el modelo OSI, como les había explicado, se llamaba acceso de red en TCP/IP y la capa de red se llamaba Internet en TCP/IP. Pero en esta capa de transporte, tanto en el modelo OSI como en el modelo TCP/IP, se le llama capa de transporte. Es la capa 4 del modelo OSI y es la capa 3 del modelo TCP/IP. Aunque tengan claro que siempre que se habla de protocolo de capa X, capa Y, capa Z, se está hablando de la capa específica del modelo OSI, que es el modelo que se usa de referencia. ¿Listo? O sea que siempre que yo les diga capa 3, tengan claro que es la capa de red del modelo OSI o la capa de internet del modelo TCP/IP, porque el modelo que se referencia es el modelo OSI como tal. Y por eso la capa de aplicación siempre será la capa 7 y nunca se le verá como la capa 4, que siempre va a ser la capa de transporte. Pero como les digo, solo porque el modelo de referencia por excelencia es el modelo OSI. Entonces, la capa de transporte se llama igual en ambas capas y son las capas que se encargan de controlar el flujo de datos entre las diferentes máquinas. Es más, así como en la capa de enlace a datos y en la capa de red existe un direccionamiento particular, en la capa de transporte también existe un direccionamiento que se tiene que tener en cuenta. Vamos a hablar más adelante de él. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la capa de transporte? Como dice aquí, prepara los datos de la aplicación, o sea, de los que vienen del programa como tal, para el transporte a través de la red. Y eso en caso de que sea el emisor el que está preparando la información que va a ser transmitida. Y en el caso del receptor, procesa los datos de la capa de red, o sea, que vienen entrando al sistema de cómputo para que puedan ser utilizados por las aplicaciones, o sea, por la capa de aplicación. Se encarga de leer el encabezado de capa de transporte para poder determinar qué aplicación de la capa superior es la que deberá recibir la información. Entonces, permite que muchas aplicaciones puedan comunicarse entre sí a través de la red utilizando al mismo tiempo en un solo dispositivo. Perdón, permite que múltiples aplicaciones puedan comunicarse a través de la red al mismo tiempo en un solo dispositivo. ¿Cómo así? Que yo tenga varios programas y que todos estén comunicándose en Internet sin ningún problema. A pesar de que sea la misma dirección IP, acá se maneja otro protocolo de direccionamiento, otra especificación de direccionamiento que nos ayuda a diversificar las aplicaciones. Así que incluso puedo tener en una misma computadora física múltiples servidores distintos, cada uno escuchando en lo que se conoce como el puerto, en un puerto diferente, siendo el puerto ese direccionamiento del que les estoy hablando. Asegurar que, si se requiere, todos los datos sean recibidos de manera confiable y en orden por la aplicación correcta. Quiere decir que los datos lleguen todos a su destino si se necesita. Si no se necesita que todos lleguen a su destino, listo. No se tiene en cuenta esto de que todos los datos sean recibidos. Pero si es necesario, pues hay que asegurarse de que los paquetes lleguen completos. Y esto es potestad entonces de algunos de los protocolos de esta capa. Y también de ordenar los mensajes porque puede que lleguen en desorden. Puede que lleguen en desorden porque pueden que hayan tomado incluso múltiples caminos. Y tiene mecanismos para el manejo de errores. Pues la verdad, todas las capas incluyen estos mecanismos para manejo de error. Entonces, en la capa de transporte tenemos dos protocolos banderas que son el protocolo TCP y el protocolo UDP, que sustentan el transporte de los datos. Ya específicamente cada
protocolo de capa de aplicación tiene asociado un protocolo de capa de transporte, según el tipo de socket que establece ese aplicativo para su conexión, ¿verdad? Algunos protocolos, como por ejemplo DNS, que no es el único, hay otros protocolos que también hacen lo mismo, puede trabajar o trabajan diferentes aspectos de su funcionamiento, unos por TCP y otros por UDP. Y pues ya debajo pues vienen las respectivas capas que ya hemos visto. Más adelante vamos a ver algunos de estos protocolos de capa de aplicación. Bueno, propósitos. Permite la segmentación de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo, recuerden que los datos digamos que el dato completo que se desea transportar por lo general deberá ser dividido en varios segmentos, en varios bloques, y ese tamaño de bloque irá de la mano de lo que ya hemos hablado antes, que es la MTU de la tarjeta de red. O sea, el tamaño máximo que puede tener un paquete IP antes de pasar por un equipo de red. Como ya les he dicho, pues para las tarjetas Ethernet cableadas, ese tamaño es de 1500 bytes por defecto. Entonces, en este caso hay que segmentar el paquete, el dato. Partirlo como si fuera un rompecabezas y marcar cada pedazo para que cuando lleguen todos los pedazos al destino se puedan armar sin ningún problema. Entonces brinda el control para reensamblar las partes dentro de la comunicación. Entonces permite hacer seguimiento de comunicaciones individuales entre diferentes aplicaciones en el host de origen y el host de destino. Es más, diferentes comunicaciones de la misma aplicación. Segmentación de los datos y gestión de cada porción de datos como tal. O sea, cada pedazo de la comunicación de ese mensaje como tal. El reensamble, o sea, el armado del rompecabezas como tal. Y la identificación de las aplicaciones particulares con las que te quieres comunicar. Basado en el hecho de que no puede haber dos aplicaciones trabajando en el mismo puerto. Así que nunca vas a tener dos servidores web en la misma máquina escuchando en el puerto 80. Si tienes a los dos servidores, a uno lo pones en el 80 y el otro lo tendrás que poner en otro puerto, un 81, 82, 80, no sé, tienes que ponerlo en otro puerto distinto. Y las máquinas cliente, cuando establecen conexiones, ellas se autogeneran puertos aleatorios. Y si ya un puerto aleatorio está asignado, otra aplicación no lo puede utilizar. Porque si no, no hay forma de saber o de identificar qué aplicación es la que está solicitando el servicio como tal. Muy bien, el seguimiento, ¿cómo se maneja? Dice aquí, la capa de transporte hace un seguimiento de cada conversación individual que fluye entre una aplicación de origen y de destino por separado. ¿Vale? Ese seguimiento se hace identificando los números de puertos particulares de las conexiones originales y manteniendo esos números de puerto. Adicional a lo que son los manejos de números de secuencia y unas identificaciones que se hacen con unas banderas para poder establecer si la comunicación está iniciando, si está finalizando, si ya está establecida y simplemente estamos recibiendo datos como tal. Entonces, todo ese seguimiento se hace a través de los protocolos, ya sea TCP o UDP, según la comunicación. Si es por UDP, por lo general solamente se maneja el número de puertos, porque digamos que es lo único que se puede utilizar ahí. La segmentación básicamente es dividir el mensaje en paquetes, en bloques, en segmentos, disculpen, ¿ya? Llamados segmentos cuando se usa TCP y datagramas cuando se usa UDP. Ahí tenemos en el diagrama, por ejemplo, en el dibujo que tenemos aquí, varios mensajes con diferentes colores. Los que son del mismo color hacen parte del mismo mensaje. Entonces, cada flechita con color específico indica cuál es el mensaje particular que está recibiendo la máquina. Entonces, está recibiendo múltiples mensajes de diferentes servicios. El teléfono IP, por ejemplo, es el verde, estos que están aquí. Entonces, la llamada se partió en pedazos y se está recibiendo. Eso sí, hay que tener claro que lo que es llamadas telefónicas y streaming tiene que tener una fluidez clara y no podemos permitir que se entrecorten las comunicaciones, a menos pues si hay congestión y hay mucho tráfico en la red y comenzamos a tener problemas de rendimiento en la llamada telefónica porque se entrecorta
porque soy el robotizado, pues ya hay que ver cómo solucionamos esos problemas de congestión. Para que la llamada, pues ya sea dándole mecanismos de calidad de servicio a la llamada, para que se le dé prioridad en las comunicaciones y no vaya a verse afectado por tráficos de sitios web o tráficos de correos electrónicos, etc. Entonces, para identificar los segmentos, entonces ya viene la parte del encabezado y ahí se especifica pues lo que son los números de secuencia para poder llevar la secuencialidad de un mensaje. ¿Sí? De tal forma que se pueda saber qué mensaje va después de cuál y a través de los números de puertos nuevamente poder identificar cuál se amarra o se asocia a qué comunicación, cuál va empalmado y enlazado con cuál. Entonces, en la capa de aplicación, como dijimos, el mensaje se parte en pedazos, en este caso lo dividen en 3 pedazos, y a cada pedazo o a cada segmento o datagrama se le coloca su respectivo encabezado, como ya hemos visto antes. Más adelante vamos a mirar los encabezados TCP y UDP para que comprendamos cómo están formados. Pero la finalidad es la misma, se separa y se le coloca un encabezado. En el caso de TCP, el orden de llegada no es tan importante porque están marcados con números de secuencia y de esa manera se puede rearmar el rompecabezas, así los mensajes, así en la parte 3 llegó primero que la parte 1, no importa. Pero en UDP pues sí es importante esa organización como tal. Identificación de las aplicaciones, entonces debemos garantizar que se pueda identificar la aplicación correcta para un sistema de estos. En los servidores es sencillo, simplemente el puerto que está asociado al servidor, si la comunicación tiene el número de puerto que identifique esa comunicación, pues es con él con el que se va a comunicar. Ahora, si estamos hablando de un cliente, ¿cómo sabemos el puerto que el cliente va a utilizar? Si es un cliente sencillo, él autogenera uno, como él es el que inicia las comunicaciones, él se autogenera uno. Y cuando venga la respuesta va a venir marcada con ese número de puertos que él se autogeneró. De tal manera que el computador será capaz de enviarle el mensaje correcto a la aplicación correcta, basado en que el número de puertos que se utilizó para generar el mensaje es el que viene registrado en este mensaje de respuesta, y que la máquina ya tiene registrado que ese puerto lo solicitó, por ejemplo, el servidor, el navegador web. ¿Listo? Y incluso si tienes varias páginas navegando, pues cada una trabajará con sus propios puertos, así que el sistema y la aplicación sabrá exactamente en qué pestaña, por ejemplo, de un navegador web tiene que mostrar el resultado de la solicitud. Entonces no va a haber confusiones aquí, a menos que se alteren los puertos de destino, por ejemplo, o la información de alguna manera. Entonces, dice aquí que la segmentación permite la multiplexación. ¿En qué consiste la multiplexación? Ese concepto hace referencia a la posibilidad de enviar múltiples mensajes a través del mismo medio de comunicaciones. ¿Sí? De tal manera que se pueda mandar múltiples mensajes de múltiples sistemas, de múltiples servicios diferentes a través del mismo medio de comunicaciones. Hay muchas técnicas de multiplexación distintas. Tenemos la TDMA, que es multiplexación por división de tiempos. En este caso es básicamente como esto: a cada mensaje se le asigna un tiempo de comunicación distinto en milisegundos y los mensajes van uno detrás del otro en fila. Hay multiplexación por división de frecuencias, donde los mensajes de un mensaje particular se maneja con una frecuencia específica, ¿sí? Y otro mensaje se maneja con otra frecuencia distinta, aunque normalmente esto se maneja en capa de aplicación, en capa de enlace a datos, estos procesos físicos, ya los procesos físicos de multiplexación. Pero aquí con estas marcaciones que se hacen de los segmentos dentro
dentro de la comunicación y de los números de puertos, se pueden multiplexar múltiples mensajes dentro de una misma comunicación. Y la segmentación facilita el transporte porque los mensajes son más pequeños. Y obviamente eso hace que sean más fáciles de transportar. Y como tienen sistemas de verificación de errores, se puede validar si un segmento quedó mal formado o no. Si se quedó mal formado el segmento porque los checksum de verificación no se corresponden, si los algoritmos de hash que validan la integridad del mensaje no arrojaron el valor correcto que está almacenado en el mensaje, pues simplemente el mensaje será descartado. Y si es TCP, habrá una retransmisión. Si es UDP, no. Más adelante les explico por qué TCP retransmite y por qué UDP no retransmite. Muy bien, entonces tenemos los famosos protocolos UDP de User Datagram Protocol y TCP de Transport Control Protocol. Los procesos en donde lo que interesa es la fluidez de la comunicación van por UDP por lo general. Y los protocolos donde lo que importa es que el mensaje llegue completo van por TCP. Entonces, UDP es rápido. Porque los mensajes UDP son más pequeños, entonces viajan más rápido. Por eso tienen baja sobrecarga. Tienen muy poca información y el encabezado es bastante pequeño. No requiere acuse de recibo. Primero porque no se justifica como tal el tener un acuse de recibo. El acuse de recibo es la forma en la que tú puedes determinar si el mensaje que tú transmitiste llegó o no llegó. Y si no recibes un acuse de recibo, pues tú simplemente retransmites el mensaje. Cuando yo les diga algo, por ejemplo, en el WhatsApp o en el correo electrónico, yo les pida confirmación, por favor, confírmeme que recibieron el mensaje y ustedes me comienzan a poner recibido, o por ejemplo, cuando les digo, coloquen presente en el chat o cuando estoy llamando a lista y ustedes ven que yo no digo, que no me responden presente ni me escriben por el chat ni nada, entonces yo vuelvo y repito el nombre. Eso, estoy validando el acuse de recibo, no recibí una acuse de recibo, retransmito nuevamente. En el caso de UDP esto no es necesario. ¿Por qué? Porque en UDP lo que importa es el flujo. Es más, el orden de llegada de los mensajes es importante. ¿Por qué? Porque ese orden de llegada indica el orden de reproducción del mensaje como tal. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, entrega los datos a medida que llegan. O sea que enseguida, apenas van llegando, puede o no que use buffer, ¿oyeron? Pero normalmente a medida que va llegando se van procesando los mensajes. Así que si un mensaje llega en desorden, pues se procesará en desorden. Entonces, como no maneja incluso acusos de recibo, no reenvía datos a que se hayan perdido. Imagínense que en una llamada telefónica ustedes estén recibiendo, hola, se perdió el cómo y llegó el estás. Hola, estás. Y después te vas a retransmitir el cómo. ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido de que después de decir hola, estás y estás hablando, de pronto te llegue un cómo por ahí? Y esto no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, no se justifica el utilizar acuses de recibo en transmisiones UDP, porque el pedacito del mensaje que se perdió, pues digamos que tu cerebro lo rearma o tú tratas de medio entenderlo en la medida de lo posible. Si a veces pasa como pasa con las comunicaciones acá de las clases, que a veces está el internet un poco mal o a veces hay problemas de comunicaciones, el team se pone mal y ustedes escuchan demasiado entrecortado, pues ya ahí sí se ve afectada la calidad de la comunicación. Y ahí sí se va a notar, pero digamos que por lo general cuando esto pasa, pues normalmente el usuario se percata del problema y tratará de solucionarlo, ya sea llamando al área de TI para que lo apoye o él solucionando el problema. Pero con TCP la cosa ya es distinta. ¿Ya? ¿Por qué? TCP es confiable. Ahora, cuando digo confiable, y aquí mucha gente se confunde, no es que sea un protocolo seguro para que no se puede hackear ni nada por el estilo. ¿No? Confiable quiere decir que si un mensaje no llega completo, se retransmite nuevamente las partes que no llegaron para que el mensaje se complete, digamos que más adelante. Porque es necesario que el mensaje llegue completo. Entonces, esa confiabilidad la da el uso de los acuses de recibo,
quiere decir que por los mensajes que tú mandes, tú deberás procesar un conjunto de acuses de recibo para determinar que el mensaje sí llegó. Y si no hubo una respuesta de tu receptor de los mensajes que tú enviaste, pues tú reenviarás el mensaje para que pues sea recibido y obviamente pues esperes tu respectivo acuse de recibo. Y en este caso los datos se entregan en el orden en que se envían, porque se van agrupando en un buffer, ahí se arman y luego se entregan a la capa de aplicación. Entonces digamos que aquí se arma el rompecabezas y después que se arma completo es que se entrega al sistema. Ahora, no les estoy diciendo que la página web, por ejemplo, no va a cargar hasta que no esté completa. No. Cada segmento se mandará, la página se manda por en varios hilos de comunicación, porque los sistemas son multihilos en varios hilos de comunicación y el texto puede ir por un hilo y las imágenes por otro hilo. Entonces tú cargas y tú ves ahí que el texto ya salió, porque eso es lo que más rápido viaja, y después cargan las imágenes. Pero eso no tiene nada que ver con esto, porque el texto será enviado por bloques también en hilos independientes cada bloque de texto, y ahí se irá mostrando, ¿verdad? A medida que el segmento quede completamente, que los segmentos hayan quedado completamente armados. Entonces digamos que esas son las características de estos dos protocolos. Más adelante vamos a profundizar en ellos específicamente. Entonces, a nivel general, TCP es Transmission Control Protocol, protocolo de control de transmisión, o Transport Control Protocol, protocolo de control de transporte, y es un protocolo orientado a conexión. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo, que antes de establecer o de transmitir mensajes, yo debo establecer una conexión con la máquina de destino a través de un tipo especial de mensaje o de un saludo inicial para validar que la máquina esté disponible, digámoslo así, para que me atienda. Esto está descrito en la RFC 793, aunque esta RFC ha ido escalando, ha ido evolucionando por las diferentes mejoras que se le han hecho al protocolo. Y TCP incurre en un uso adicional de recursos para agregar funciones. ¿Cómo así? El mensaje puede crecer un poco más de lo que pesa, digamos, que el encabezado estándar, porque tiene un encabezado opcional, un valor opcional, perdón, que puede crecer para agregarle características especiales al transporte o al mensaje como tal. Y las funciones adicionales especificadas por TCP están en el mismo orden de entrega, son confiables y tienen control del flujo de comunicaciones. ¿Right? ¿Sabes? Porque siguen los mismos principios de cualquier transmisión TCP. UDP es User Datagram Protocol, ya es un protocolo mucho más simple, no es orientado a conexión, o sea que no se establece una conexión previa para poder enviar los mensajes, sino que los mensajes se envían y así como se van enviando, se van procesando. Cuenta con la ventaja de proveer la entrega de datos sin utilizar muchos recursos, porque el encabezado es muy pequeño. Tiene solamente lo mínimo necesario para poder recibir el mensaje y saber cómo procesarlo. ¿Ya? Las porciones que acá se llaman datagramas, lo que es la PDU, el nombre de la PDU. Y este es un protocolo que envía los mensajes se le llama un máximo esfuerzo o mass exforce, que es el mecanismo que se utilizaba originalmente en Internet para la transmisión de las comunicaciones. ¿Oyeron? Pero tú ya no a través del protocolo UDP, sino a través de protocolos adicionales, tú puedes hacer que se le dé prioridad al flujo, a ciertos flujos UDP, por ejemplo, flujos de video, flujos de voz, se le dé prioridad en una comunicación. Pero como tal que el protocolo lo haga, no, el protocolo no lo va a hacer, esa no es su finalidad. Entonces, ese máximo esfuerzo es, pues, hazlo lo mejor que puedas, digámoslo así. ¿Cómo es el direccionamiento aquí? Como ya les había dicho, el direccionamiento acá se trabaja a través del número de puerto. O sea que, así como en la capa de enlace hay una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino, en la capa de red hay una dirección IP de origen y una dirección IP de destino,
en la capa de transporte hay un puerto de origen y un puerto de destino. ¿Listo? El detalle particular es que las IPs de origen, pues yo las averiguo a través de un nombre, por ejemplo, si es un servicio DNS, o si no, pues yo busco la IP y la coloco. Pero ¿y el puerto? Pues existen unos puertos que son unos puertos estandarizados, que son los puertos que se asocian a los servicios. Como ya habíamos hablado antes, somos los clientes los que buscamos a los servidores. Somos nosotros los que vamos al restaurante a buscar la comida. Somos nosotros los que vamos al cine a ver la película. Somos nosotros los que vamos al... Sí, ellos no vienen hasta nosotros. Entonces, en los computadores pasa lo mismo. Si usted quiere navegar en Internet, usted pone el nombre de la página. Usted está buscando el sitio para acceder a él. Así que por lo general tenemos que tener la dirección del local, la dirección del restaurante, la dirección del cine y las horas de atención. ¿Sí? ¿A qué hora van a pasar la película, por ejemplo? Entonces, acá también yo tengo que ir hasta el servicio. Es probable que haya servicios que no sean 24/7, que es muy raro ahora, pero listo. Servicios que no sean 24. No, el EVA de la Americana solamente está prendido de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche. O de lunes a sábado, pues. Porque los domingos no hay quien atienda, entonces apagan los servidores. Ah, bueno, listo. Esa es una particularidad de nuestro servicio. Eso sí, ustedes tendrían, se les indicará a ustedes en la inducción para que sepan y ya saben que si van a conectarse después de 10 de la noche, pues no les va a salir nada. Pero como no nos cuesta nada tener prendidos esos equipos, y la verdad es que esos servicios se tienen que mantener abiertos para que ustedes los puedan utilizar cuando los necesiten, pues ahí están disponibles. Ahora, el puerto, pues por lo general ya están definidos los puertos de los servicios. Algunos son estandarizados. El servicio de correo, por ejemplo, el POP va por el puerto 110. El HTTP va por el 80, y ese es el puerto, digamos que más conocido, creo yo. Creo que incluso hay mucha gente que no es de sistemas que sabe que el puerto es el 80, porque lo han visto en algún lado, no sé. Y, por ejemplo, los puertos del Internet Messenger, el 531. Perdón, ese sería del chat. El 531 es del chat, no del Messenger. Disculpen. Vi ahí iMessage, pensé que era el IM, pensé que era el Messenger, disculpen. Porque el Messenger tiene un puerto alto, porque es un servicio no estandarizado. Entonces, ¿qué pasa si tu servicio no tiene o no usa el puerto por defecto? Pues tienes que buscar la forma de que tus clientes, de que tus usuarios sepan cuál es el puerto que tú usas. ¿Saben? Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál es el puerto de Sinú? El 8080. Porque yo salí con ese conocimiento ya, no. Porque la primera vez que yo ingresé a Sinú, pues no sabía cómo hacerlo. Entonces me fui a la página de la universidad y ahí estaba el enlace. Al hacer clic, ya ahí estaba definido el puerto 8080 en el enlace que estaba en la página. Porque si no, no había forma en que yo lo supiera. Ni el navegador. A menos, ya esto sí depende, señores, de la configuración que tú hagas. Si le meten lógica a la cosa, tiene sentido. El puerto por defecto es el 80. Pero resulta que en el 80 no está el SINU, sino que está en el 440, está en el 8080. Entonces tú pones una redirección del 80 hacia el 8080. Por ejemplo, o sea, le estoy planteando una posibilidad. De tal manera que para ti es transparente. Porque tú te comunicaste con el puerto 80, pero el servidor mismo te redirigió al 8080. Ahora, eso implica que tienes el puerto 80 prácticamente sin uso. O no, solamente para esa carpeta particular. Es que en esa carpeta yo puse una página que redirige hacia la otra página. Ah, listo, perfecto. ¿Sí? En la carpeta SGA Campus, por ejemplo. Y entonces eso se vuelve transparente para ti. O lo pones en los enlaces o se lo informas a todo el mundo. Le dices a los estudiantes en la inducción, este es el enlace, por favor apréndanselo de memoria. Esa es la peor técnica que puedes tener. Porque imagínense, no están prestando atención todo el tiempo. ¿Ya? Y se les puede olvidar o apuntaron mal ese nombre. Así que lo mejor es ponerlo en la página y que esté ahí en el enlace. Ya después uno con el tiempo se lo aprende. Pues a mí me gusta mucho aprenderme las URLs para no tener que estarlas buscando en Google
O si no, haces lo que hacen muchos usuarios de las otras áreas, los que no son, no sé si ustedes lo hacen o qué, pero hay mucha gente que se va a Google, busca Corporación Americana, hace clic y luego se da el vueltón todo largo para poder llegar hasta Sinú. Y ya, bueno, las dos formas son eficientes, bueno, son funcionales porque las dos llegan al mismo destino. Pero aprenderse pues es mucho más rápido. Entonces, digamos que los puertos de los servicios son fijos, esos no se cambian. Pero los puertos de los clientes sí son alterables. ¿Por qué? Porque el cliente es muy dinámico. El cliente puede que hoy se quiera conectar contigo y mañana no. Entonces, reservarle un puerto a un cliente no tiene sentido. Porque todas las comunicaciones que el cliente establece tienen que generar puertos diferentes y adicional a esto, pues si hay un puerto que tú estabas utilizando que se desocupó, pues que otra aplicación lo use y asunto resuelto. Entonces, esos son puertos dinámicos. Ahorita vamos a hablar de los tipos de puertos que hay. Entonces, en las comunicaciones se establece un puerto de origen y un puerto de destino. Entonces, una misma máquina con una misma MAC de destino, y bueno, en esta comunicación, por ejemplo, la MAC de destino y la MAC de origen es la misma, porque es el mismo computador de origen y el mismo computador de destino. La IP de origen y la IP de destino es la misma. ¿Dónde está la diferencia? Que estoy comunicándome con el puerto FTP, con el servicio FTP y con el servicio web que están ambos en la misma computadora. Pues sencillo, el número de puerto de origen aquí, de destino aquí mío es el 21 para el servicio FTP y en la otra comunicación es el 80. Y ya con eso el socket que se establece de comunicaciones es, para este caso de acá arriba, la comunicación va hacia 192.168.1.7 2.21. Y esta de abajo, de la página web, es la 192.168.1.7 2.80. Entonces ya ahí está el diferenciador en ese socket de comunicaciones. Y el puerto que se autogeneró el computador cliente para el servicio FTP fue el 1305 y para el web fue el 1099. Cuando lleguen los mensajes de respuesta, estos puertos se van a invertir. De tal manera que con este número de puerto 1305 ya él sabe qué proceso fue el que lo solicitó de este lado. Entonces, ¿cómo se organizan estos puertos, señores? Tenemos lo que son los puertos bien conocidos. Se les llama los puertos well known en inglés. Y se reservan para servicios y aplicaciones que son estandarizadas, que fueron aceptadas por la comunidad y que ya son comunes y son muchas veces abiertos, casi siempre son protocolos abiertos y que han sido aceptados en Internet, que se usan digamos que son muy comunes. Entonces, son estos puertos que van del 0 al 1023. Esos puertos del 0 al 1023 pues se asocian o se reservan para servicios estandarizados. Si un servicio no está estandarizado, por ejemplo MySQL no está estandarizado, porque cada motor de base de datos trabaja distinto, y aquí estamos hablando de un servicio de base de datos. SQL Server usa su propio puerto, Oracle usa su propio puerto, Postgres usa su propio puerto, entonces digamos que ahí eso es un servicio no estandarizado. Así que nunca vas a encontrar un puerto en estos servicios que esté por debajo del 1023. Pero ¿qué pasa con la navegación web? El protocolo HTTP y HTTPS, por ejemplo. Esos sí son estándares. Porque no importa qué programa uses, todos se comunican con todos. Así que él usa el puerto 80 y el puerto 443. Números que están por debajo del 1023. Ya cuando están entre el 1024 y el 49151 se les conoce como los puertos registrados. Están registrados para alguien. MySQL, por ejemplo, usa el 3306. Ya él está reservado, ese es el puerto que se le reserva a él, que se registró para MySQL. Ahora, eso no quiere decir que por obligación tengo que usarlo. No, si yo quiero uso el puerto que yo sea. Es más, en la web, como ya ustedes saben, si yo quiero usar un puerto distinto al 80 o al 443, lo hago. Ese es mi problema. El detalle está en que los demás sepan que ese puerto no es que no estoy usando el puerto estándar. Pero, ¿qué pasa con el servicio, por ejemplo, de base de datos? ¿Quién se va a conectar a la base de datos? ¿Será que cualquier persona se va a conectar a un servidor de base de datos? No, solamente se va a conectar el DBA.
y es el que debería conectarse, y las aplicaciones. Pero es que en las aplicaciones es sencillo, porque las aplicaciones las programa un programador. Y el programador ahí le dijo qué puerto iba a usar en el servidor, que es el mismo puerto que le configuró el administrador de ese servidor. ¿Ya? Entonces ahí no importa, no tiene por qué ser un puerto conocido ni nada por el estilo. Pero hay puertos que se reservan. ¿Sí? El proxy SQUID es el 3128. Puertos que están entre el 1024 y el 49151. Esos puertos entonces se asocian a servicios que no son estandarizados, pero que reservaron y definieron un puerto para ellos. Ahora, también los clientes utilizan algunos de estos puertos para comunicarse como puertos dinámicos, ¿oyeron? Como puertos de servicios. Eso sí, si tu computadora tiene el 3306 utilizado porque tiene un servidor de MySQL, pero él es un cliente web, ese cliente nunca va a usar el 3306. ¿Por qué? Porque ya está apartado para MySQL. ¿Verdad? No, y esa máquina sabe que no lo puede utilizar en esas comunicaciones. Porque cuando se establezca la respuesta va a ir al 3306 y ahí va a querer comunicarse con MySQL y esa no era la idea de esa comunicación. Y del 49152 hasta el 65535 están los puertos privados o dinámicos. Estos sí son exclusivos para los clientes. Aunque les comento, por ejemplo, DB2, el motor de base de datos DB2, utiliza por defecto el puerto 50.000. ¿Por qué? Pues no sé. O sea, ese puerto está por encima de los puertos registrados. Debería trabajar con un puerto registrado, me parece a mí. Pero ¿por qué están usando ese? Pues no sé. Y eso sí es decisión de ellos. Es el que se pone por defecto, ¿sí? en ese servicio. O por lo menos es el que utilizamos por defecto allá en la Simón. Entonces, esa es la organización de puertos. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar, les voy a mostrar un archivo que existe en todas las horas, donde están definidos los servicios específicos de cada puerto. Este archivo es el archivo service. Está en todos los computadores, en todos los sistemas operativos, incluso en sus dispositivos móviles también existe. Lo que pasa es que ustedes no tienen acceso a verlo en el dispositivo móvil. Acá en Windows se encuentra en esta C Windows System 32 drivers etc service. Ese es el archivo, este archivo de texto. Aquí tenemos los diferentes números de puertos con los protocolos de comunicaciones específicos asociados a esa comunicación, y aquí está el nombre del servicio y una descripción como tal. Aquí está un alias. Muchas aplicaciones que hacen análisis o que trabajan con algunos puertos particulares, pues revisan este archivo, el sistema operativo lo hace para saber y poder identificar que por lo menos el puerto 80 es el del HTTP. ¿Sí? El de la World Wide Web. Vamos a buscar aquí el correo electrónico POP3, el protocolo de oficina de correos, utiliza el 110. Si nos vamos para acá arriba, tenemos el señor, vamos a buscar aquí SMTP, aquí está el 25. Entonces, aquí están los diferentes puertos asociados a los diferentes servicios. ¿Ya? No solamente están los primeros 1024, también hay unos superiores, ¿sí ven? Que son de servicios no estandarizados. Aquí, por ejemplo, veamos, no lo veo. No está el de MySQL. Bueno, porque no es común de Microsoft que vaya a enlazar hacia MySQL o hacia MariaDB, pero en los Linux sí se ve el 3306. ¿Ya? Vamos a buscar 3128, tampoco aparece que es el del proxy SQUID, pero aparecen los que son propios, digamos que de Microsoft como tal. Entonces, señores, estos puertos están aquí y fíjense que los que son del 1024 hacia arriba, del 1023 hacia arriba, son puertos que son reservados ya y que son asignados a servicios que se estandarizaron. Miren los puertos de FTP-S para conexiones seguras FTP, el puerto 90, ya para que no vayan las comunicaciones en texto plano. Entonces, aquí están los diferentes servicios y los puertos específicos asociados a esos servicios.
en línea en la carpeta /etc/service. Services, perdón. Entonces, esos son los números de puertos particulares. Ahora, ¿cómo se da la gestión? Como ya les dije, o sea, a cada comunicación se le establece un puerto de origen y un puerto de destino. Entonces, los clientes se comunican con los servidores. Entonces, el cliente 1 estableció como puerto de origen, perdón, puerto de destino el puerto 80. Y porque aquí, digamos, tenemos un servidor web con el protocolo HTTP y un servidor de correo con el protocolo SMTP. El puerto 80 es el del correo y el 25 es el del, perdón, el puerto 80 es el de la web y el 25 es el del correo electrónico. En este caso, el servicio de envío, pues, porque el correo electrónico tiene varios protocolos que se utilizan ahí. Entonces, el cliente define el puerto de destino basado en el servicio con el que te quieres conectar. ¿Por qué? Eso lo determina el usuario. Cuando el usuario escribe la página web, él dice, no, www.americana.edu.co. Ya definiste que el puerto, no pusiste un puerto, pues será el puerto por defecto. O hiciste clic en un enlace de Google. Bueno, tú hiciste clic, ahí estás definiendo. En ese enlace está definido el puerto de destino. Si no lo dice, es el puerto estándar. Si lo dice, es el puerto que esté especificado en la comunicación. Lo mismo para el correo electrónico. Ahí está ya definido. Tú cuando configuraste el software de correo electrónico, el Outlook, o bueno, si es el navegador web, pues ya él viene ya con su configuración definida por defecto. Pues ahí te ponen el número de puerto. Tú lo defines cuando lo estás configurando, o el administrador de TI, el que te haya configurado el Outlook o el Thunderbird. Se llama el agente de usuario de correo. ¿Ya? Y ahí le pusieron el puerto del SMTP es este. Y este es el servidor para que ya él sepa con quién comunicarse. Y tú no tengas que preocuparte por eso. Porque imagínense que el usuario final tenga que colocar esos valores para poder manejar un correo electrónico. Es más, si no existieran servicios como Google o en su época los motores Altavista, por ejemplo, que era uno de los motores más utilizados antes de que Google apareciera, pues tú antes te tenías que saber las direcciones. Imagínense que tu celular no tuviera agenda y que te tuvieras que saber los teléfonos de todos tus conocidos. Pues tú te limitas a un número de teléfonos muy pequeño. ¿Y qué haces? Pues tú coges una libretica, porque ya esto es tu creatividad, ya aquí juega tu creatividad, y comienzas a hacer una libretica con todos los números, los nombres y los números de teléfono. ¿Right? Entonces, así era antes de que se inventara el DNS. Y no siempre existieron los motores de búsqueda. Eso fue porque alguien dijo, ¿sabes qué? La gente se confunde y se le olvidan esas direcciones. Creemos un software que tenga todas estas bases de datos de todas esas páginas que ellos quieren visitar y que ellos nada más busquen el tema. ¿Sí? Y Altavista era muy bueno, pero salió Google que fue muchísimo mejor. ¿Ya? Entonces, todo esto son herramientas que han ido saliendo por necesidades particulares. Pero los procesos de comunicación, señores, siguen siendo los mismos. O sea, se define un puerto de origen y también se autoasigna un puerto de, perdón, se define un puerto de destino y se autoasigna un puerto de origen. Este se asignó el 49.152 y este el 51.152. ¿Qué pasa cuando el servidor va a responder? Pues sencillo, él tiene la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Entonces, esa dirección IP de origen de la comunicación se va a volver el destino y se invierte en las direcciones. Lo mismo va a pasar con los números de puertos. Miren que para esta comunicación del servidor hacia acá, el puerto de origen es el 80 ahora, que era antes el destino. Y el puerto de destino es el anterior puerto de origen acá. El cliente se lo autoasigna, pero ya el servidor sabe cuál fue el puerto de origen anterior y ese es el que va a utilizar como puerto de destino. Para que cuando el cliente recibe esa comunicación, dice, 49.152, mira, ese lo estaba usando Google. Google, mira, ve, aquí te respondieron. Encárgate tú de eso porque no sé qué dice ahí. Y acá también lo mismo. Y el puerto de origen particularmente hablando. Entonces, de esa manera se puede hacer ese seguimiento a esas comunicaciones.
y no se confunda una cosa con la otra. Ahora, si alguien coge y altera, porque cogió el tráfico y alteró esos números de puertos de destino, por ejemplo, en la respuesta, pues el problema es probable que ese paquete se pierda o se le envíe a la aplicación que no es. Y no sepa cómo, y esa aplicación no sepa cómo procesar ese tipo de mensaje, porque no lo entendió. Ya esos ya son pues, ataques que se pueden, digamos, que realizar para que se pierdan las comunicaciones. Por ejemplo, pues. Aquí tenemos una lista de servicios, señores, con los respectivos puertos. El famoso HTTP, que va por el puerto 80 a través del protocolo TCP. Páginas web enviadas en comunicaciones en texto plano. ¿Oyeron? O sea, sin ningún tipo de criptografía. Y si cualquiera captura ese tráfico, pues captura toda la información que vaya en ese mensaje y lo podrá leer sin ningún problema. Si van contraseñas, pues se podrán leer las contraseñas, a menos que en el propio mensaje ya vayan protegidas de alguna manera. Pero créanme que si no implementan criptografía, cualquiera de estos mecanismos que ustedes puedan llegar a utilizar, pues puede llegar a ser vulnerado de alguna manera. Y no les quiero decir que con la criptografía no se pueda, porque también se podría vulnerar de alguna forma si está mal implementada la criptografía. Ya, entonces se utilizaron mecanismos de cifrado y se implementó un protocolo nuevo llamado HTTPS, que es el mismo HTTP, pero incluyéndole una capa de transporte de seguridad, una TLS, se le llama el Transport Layers Security. Anteriormente se utilizaba SSL, pero ya eso dejó de utilizarse hace varios años. Y esas comunicaciones van por el puerto 443. El DNS, que es para resolución de nombres, o sea, tú le das un nombre y él te devuelve la dirección IP de esa comunicación. Ese se usa de manera transparente en los sistemas. La gente lo usa, pero no sabe que lo está usando. Y el puerto que él usa es el 53 para comunicaciones tanto por UDP como por TCP. El correo electrónico, pero el enviar mensajes de correo se hace a través del protocolo SMTP, que por defecto tiene el 25. El POP3, me faltó el número porque es la versión 3, trabaja con el puerto 110 y este es el que maneja las casillas de correos y el que recibe los mensajes de correos. El protocolo de HCP para asignar direcciones IP trabaja con el puerto 67 y puerto 68. Uno para la solicitud y el otro para la respuesta. Y va por UDP. SSH para conexiones remotas a un servidor y manejarlo por consola de manera segura porque la comunicación va cifrada, va por el puerto 22. Y el Telnet, que es lo mismo pero sin cifrado, o sea, texto plano, tiene el mismo problema del HTTP, sería por el puerto 23. Es más, hay un SMTP seguro, hay un POP3 seguro, hay un IMAP seguro, hay un FTP seguro, o sea, por cada uno de estos servicios de transporte de datos estandarizados de texto plano, hay uno seguro que usa un puerto diferente. NetBIOS, que es el acceso a los servicios de Microsoft, utilizan el 137, 138 y 139. Y el 445 si tienes implementado el servicio Samba para compartición de recursos Microsoft con otras máquinas distintas a Windows. El IMAP, que también es una casilla de correos igual que el POP3. Entonces tú puedes escoger si quieres usar POP3 o IMAP o los dos. Pero entonces tienes a los dos, cada uno escuchando en un puerto distinto. Porque el IMAP va por el 143. Y el FTP, transferencia de archivos, el puerto 20 y 21. 21 para el transporte, para la conexión con el servidor y 20 para el transporte de datos cuando se usa un tipo de FTP llamado FTP pasivo. Entonces, estos son algunos, son los más comunes, pero hay muchísimos más. Ya saben que hay una gran cantidad de puertos que se pueden llegar a utilizar. Otros protocolos que también aparecen en la capa de transporte son el que ya les comenté, el TLS, el Transport Layer Security, que le mete una capa de protección de cifrado a las comunicaciones para que vayan mucho mejor, mucho más protegidas. El protocolo de reserva de recursos que se utiliza en calidad de servicios a través de los mecanismos de servicios integrados, que es una técnica para garantizar calidad de servicio basado en la reserva. Tú como administrador de la red reservas una cantidad de recursos
de ancho de banda particulares para los tipos de aplicaciones. Eso es a través del protocolo RSVP. El SCTP, que es para el control de flujos de transmisiones de tiempo real, por ejemplo, de video. El DSCP, que es el Datagram Congestion Control Protocol, protocolo para control de congestiones en datagramas, ¿verdad? En UDP, para poder controlar la congestión en ese tipo de comunicaciones. Entonces, digamos que son algunos de los diferentes protocolos que podemos encontrar también para que se den cuenta que no todo es TCP y UDP en la capa de transporte. Pero eso sí, señores, todos estos protocolos también usan por debajo TCP y UDP. O sea que yo puedo manejar varios protocolos dentro de la propia capa de transporte. ¿Oyeron? Porque a la larga, señores, todo se transmite por TCP o por UDP, incluidos estos mensajes que están aquí. Estos protocolos como tal. Bueno, aquí están los recursos bibliográficos que se utilizaron para esta presentación. Bueno, ese era el tema de lo que eran los protocolos de capa de transporte. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase, señores.